A ver, bueno, espero que estén todos bien. Gracias igual por la paciencia. Hay dificultades técnicas, hubieron varias dificultades técnicas. Ya, vamos a entonces continuar con lo que estábamos haciendo, que era estudiar el símbolo de Legendre. ¿Mm? Entonces, yo lo había definido, lo definimos de esta forma. Si tú tienes P', recuerdo, ¿no es cierto? Tienes un número primo arbitrario y tienes un número entero que no es divisible por ese primo. Uno definía el símbolo de Legendre, que era esta cuestión, ¿cierto? Una fracción con un paréntesis que indicaba precisamente, básicamente un signo, un símbolo, un signo que indica cuando la ecuación cuadrática tiene una solución o no, ¿no? Si hay residuo cuadrático, y esto es en el caso contrario. Entonces, de las cosas que ya hemos estudiado, o sea, como lo que yo le había adelantado, es que el símbolo de Legendre tiene muchas propiedades que permiten saber y calcularla para saber cuándo una congruencia cuadrática se puede resolver o no. Finalmente ese es el propósito. Ni siquiera es cuál es la solución, sino simplemente si es que se puede resolver o no. Entonces la primera propiedad que vimos era lo que se llamaba el criterio de Euler, ¿cierto? ¿Qué decía el criterio de Euler? Esto fue lo último que hemos visto. El criterio de Euler lo que asegura es que el símbolo de Legendre es congruente, ¿no es cierto?, a esta potencia, a la p-1 medios. Y eso ya da una manera de calcular el símbolo de Legendre porque uno puede calcular derechamente esta potencia, aunque eso puede ser bastante trabajoso, pero uno puede ir calculando potencias sucesivas y ver finalmente si eso me da 1 o menos 1, con lo cual voy a obtener el símbolo de Legendre y saber si la congruencia se puede resolver o no. Ya, también vimos algunos ejemplos de esto. Más propiedades entonces que hay que ver de este objeto. Dime nomás, pregúnteme. Sí, profe, es una consulta no tan ligada a la clase, sino que como más general, referente Dígame. al tema de la tercera cátedra de video, ¿Ya, sí? que es una apreciación personal, pero igual me pareció un poco como contraproducente hacer que la tercera cátedra del video ¿Mm? fuese respecto al taller que hicimos, porque, o por lo menos a mi apreciación personal, si yo no tuviese como interés personal en el ramo, ya que me dijeran eso, es como, ya estamos listos, entonces dejo de ligar lo que viene ahora y le meto bueno al video y era, Claro. porque, porque después ya tenemos, si bien tenemos el último taller, que es una evaluación oral con toda la materia Sí. del semestre, eh, no creo que a todos justamente le aparezcan preguntas de esto, y si ya tenéis unas notas medianamente buenas en lo anterior, te podéis desligar del ramo, o eso sentí yo. Claro. Claro, claro. O sea, la evaluación final, la última, como dices tú, esa evaluación aborda toda la materia, ¿no? Todo, todo, Ujú. todo. Entonces, ahí igual la tienen que como prepararse para cualquier cosa que le podamos preguntar. En respecto al video, es... sí, hay que preparar como unas ciertas preguntas que se les van a asignar para resolverlo. Ahora, no sé si... Entiendo la crítica, pero bueno, eso ya lo decidimos al principio en todo caso. Sí, sí, no es tanto como una crítica, sino es como una apreciación más personal, ligada, porque bueno, a mí en lo personal me gusta el ramo, Ya, pero también he tenido como notas relativamente buenas. Entonces, si hubiese ya, sido el otro caso, que no me gustase el ramo, yo ya me hubiera delegado, y si la evaluación oral me da mal, ya era y me hubiera claro, dado como lo mismo. A eso era lo que... entiendo, sí. Sí, está bien, podríamos... o sea, lo voy a comentar al profesor para cuando le Como para toque futura volver ocasión. a... Exacto. Sí, lo más probable es que a Luis Lomelí le toque de nuevo dar este curso el próximo año, ¿cachai? Entonces, se lo vamos a comentar.
Muchas Ya, gracias igual. vale, vale. Ya, propiedades del símbolo de Legendre, lo que decía. Mire, esta es como de las propiedades más importantes, las que vamos a comentar ahora. Tenemos que ver cuatro propiedades más. ¿Ya? En este teorema ahora le voy a comentar dos. Después vamos a ver otras dos. No sé si vamos a alcanzar a hacerlo ahora, si no lo vamos a hacer el miércoles. Y después, mejor le muestro el archivo, como para lo que se viene. Estas dos propiedades son las que vamos a ver ahora. Bueno, esto no es realmente una propiedad. Después hay que ver este que es un teorema muy importante que se llama el lema de Gauss. ¿Mm? Pero todo esto confluye y termina en una cuestión que esto es como un spoiler de lo que vamos a ver. Algo muy, muy, muy importante en esta área, que se llama la ley de reciprocidad cuadrática. ¿Mm? De hecho, el teorema le da nombre a este capítulo. El capítulo se llama reciprocidad cuadrática y se llama así gracias a este teorema que hay que verlo como al final. ¿Mm? Que probablemente lo veamos el miércoles, lo vamos a comentar probablemente. Este es, insisto, es como que son como hartas herramientas que uno va como construyendo y se van como acumulando para llegar como a esa cúspide, como una montañita que crece y termina en ese teorema. Ahí como que termina la teoría. Ese es un teorema como la guinda de la torta al final. Y ese es un teorema de Gauss que es, no sé, una cosa impresionante. Ya, entonces para allá hay que ir. Entonces, bueno, por el momento estamos construyendo como un poco más de teoría sobre el símbolo de Legendre. En particular, estas son las dos propiedades que vamos a ver ahora. ¿Ya? La primera propiedad es que el símbolo de Legendre se preserva cuando los residuos cuadráticos son congruentes en módulo P. A ver, me refiero a lo siguiente, sean, bueno, P' y dos números enteros A y B que no son divisibles por P. Ya, entonces, primera cosa, entonces decía que yo, si el A es congruente al B, entonces los símbolos de Legendre son iguales. ¿Mm? Para números congruentes, sus símbolos son el mismo. ¿Ya? Se conserva. Y en segundo lugar, el símbolo de Legendre es multiplicativo. Es decir, que el símbolo de A por B es el símbolo de A por el símbolo de B. ¿Ya? Esas son dos propiedades súper importantes para el símbolo de Legendre. Y ambas son fáciles de demostrar. Este teorema es súper cortita la demostración, realmente. ¿Ok? El teorema entonces, el símbolo se preserva para números congruentes y es multiplicativo. Ya, ¿cómo se demuestra esto? Muy simple realmente. La primera parte, demostración del ítem 1. El ítem 1 es súper rápido. No sé si lo ve. Pero que A y B sean congruentes, ¿cierto? Significa que, vamos, la hipótesis es esto, que A y B sean congruentes en módulo P, cuando yo tenga que estudiar, ¿cierto? Las ecuaciones x cuadrado congruente a módulo P, porque esa es la ecuación que me interesa estudiar, ¿no? Y x cuadrado congruente a B módulo P, ¿cierto? Ambos, estoy anotándolo mal. Esta ecuacióncita de acá está relacionada con el símbolo de Legendre A sobre P. ¿No es cierto? Si es que esa congruencia se puede resolver es porque el símbolo vale 1. Si no se puede resolver, el símbolo vale menos 1. Esta ecuacióncita de acá, por otro lado, está relacionada con el B sobre P. ¿Ya? Pero si el A y el B son congruentes, entonces las dos congruencias que están en rosado son la misma, po. ¿Sí? Si lo del A y el B son congruentes, las dos que están en rosado son la misma. Entonces, si son la misma, los dos símbolos tienen que ser iguales.
¿Mm? Una es resoluble sí, solo sí, la otra es resoluble. ¿Ya? Eso es súper rápido. A pesar de ser una cosa así como bien rápida de demostrar, la verdad es que es bastante útil esta propiedad para calcular símbolos de leyenda. Ya, y la segunda, bueno, si tiene alguna pregunta con eso que acabo de hacer, quizás lo hice muy rápido, me pregunta nomás. La segunda parte, para la segunda demostración, ocupamos el criterio de Euler, ¿ya? Utilice el criterio de Euler. Dígame, pregúnteme nomás. Profe, entonces en la primera basta demostrar como que A es congruente a B y B es congruente a A y mostrar que al fin de cuentas es lo mismo. Sí, o sea, no lo escribí muy formalmente, ¿no? Pero la respuesta formal sería la siguiente. Como A es congruente a B módulo P, las dos congruencias que están en rosado son la misma. Como son la misma, los símbolos son iguales. Eso es todo. Ah, ya, vale, vale, vale. ¿Ya? Ya. Entonces, para el segundo ítem, usted tiene que ocupar el criterio de Euler. ¿Qué decía el criterio de Euler? Volvamos a anotarlo. ¿Ya? Dice que el A sobre P era congruente a la P menos 1 medios, módulo P. Por otro lado, el B sobre P es lo mismo pero con la B, ¿no? Congruente a B a la P menos 1 medios, módulo P. ¿Ya? Entonces tengo estas dos congruencias y lo que hago finalmente es multiplicarlas. Muy sencillamente lo único que hago es multiplicar. Entonces, en conclusión, el A sobre B por el B sobre P es congruente a esto. A por B a la P menos 1 medios. ¿Mm? Que de acuerdo al símbolo de Euler, de nuevo, perdón, al criterio de Euler, esto es lo mismo que el A sobre P, A por B sobre P. Profe, ¿podría ¿Sí? explicarlo de nuevo? Que justo se pegó cuando haya empezado a hacerlo. Ya. A ver. Ya. Estoy aquí. Esto, la primera y la segunda congruencia son por el criterio de Euler. ¿Mm? Simplemente es llegar y aplicar el criterio de Euler. Y luego lo que hago es multiplicar ambas congruencias para abajo. Las multipliqué. Solamente dice eso. Entonces multiplicas A sobre P por B sobre P, te va a quedar congruente a qué cosa. A por B, todo eso, propiedades de la potencia, ¿no es cierto? Elevado a P menos 1 medio. Claro. Y Eso eso sería a de su, derecha a izquierda. claro, y eso a su vez, por el criterio de Euler, también es el A sobre A por B sobre P, que está escrito abajo. Ya, entonces acá está ocupado el criterio de Euler tres veces. ¿Sí? En esta primera parte, en esta segunda congruencia y en la última que está aquí. ¿Ya? Entonces, en conclusión, uno tiene que el A B sobre P y el A sobre P. Por B sobre P no son exactamente iguales, pero son congruentes en módulo P. Uno quiere demostrar que son iguales. Acabamos de demostrar que son congruentes. Voy a anotar eso acá por este lado de la pizarra. ¿Vale? Entonces, conclusión, lo que hemos probado es esto. Que A por B sobre P es congruente a A sobre P por B sobre P. Que es muy parecido a lo que queremos demostrar, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo de aquí? La pregunta es cómo uno concluye esta igualdad que está acá arriba. Si son congruentes, ¿por qué tendrían que ser iguales finalmente? Por la definición del símbolo de leyenda. Sí, sí, es por eso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, repito, lo que acabamos de demostrar es que tenemos que esos dos objetos son congruentes.
¿no? Pero hay que demostrar que son iguales. ¿Por qué uno puede concluir que son iguales? Uno puede concluir que son iguales porque el símbolo de Legendre es una cosa súper simple, en el sentido de que o vale 1 o vale menos 1, no tiene más posibilidades, ¿no es cierto? Es una cosa como muy tajante, o sí o no, punto. Entonces, si tú tienes que dos objetos son congruentes, módulo P, es porque, bueno, el de que está acá vale 1 o menos 1, y el que está a la derecha también vale 1 o menos 1. ¿Ya? Si no fuesen iguales, significaría que uno vale 1 y el otro vale menos 1. Y eso es imposible, ¿no? Mira, voy a anotar lo que quiero decir. Si suponemos por contradicción lo siguiente, si suponemos por contradicción que lo que queremos demostrar no se cumple, es decir, que A por B, AB sobre P no es igual a A sobre P por B sobre P, si es que esto llegase a ocurrir, significa que en el lado izquierdo de la congruencia tengo que vale 1 o menos 1, y el otro es al revés, ¿no es cierto? Vale menos 1 o 1. ¿Ya? Esto implicaría entonces, insisto, que uno va a tener una situación de este estilo. Más menos 1 en el lado izquierdo de la congruencia va a ser congruente, al lado derecho va a ser el otro símbolo, es decir, menos más 1. Al revés, ¿no? Si uno es positivo, el otro va a ser negativo, porque estoy suponiendo que las cosas son distintas. ¿Ya? Entonces, de la congruencia que está en azul, tú reemplazas esto ahí, entonces el primero va a ser más menos 1 y lo que está al lado derecho va a ser al revés, menos más. Y en ambos casos eso es imposible. Sí, eso es una contradicción al tiro, porque esto significa que tendrías una cosa así, como 1 congruente a menos 1, módulo P. Y eso es contradicción. ¿Mm? Claro, también tendríamos como al mismo tiempo que A toma los valores por un lado de 1 y por otro lado de menos 1, o viceversa con como está Sí, tomando valores distintos sí, a la vez. exactamente. Sí, sí, y eso es contradicción, lo que implica el teorema, ¿no? Que el símbolo es multiplicativo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entendió? Anotémoslo entonces. Por lo tanto, se tiene lo que estábamos probando. Que A por B sobre P es A sobre B por B sobre P. Fin. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende todo? Ya. Veamos un ejemplo entonces. Por ejemplo, mire, calcule eh, a ver, espérame, no. Sí, yo no, está bien. Vamos a hacer calcular 21 sobre 5. ¿Ya? Eso, el símbolo de Legendre 21 sobre 5. Entonces repito, el símbolo de Legendre 21 sobre 5 lo voy a anotar por aquí con color rosado. Esto está relacionado, lo voy a anotar así con estas flechas, a la congruencia cuadrática x cuadrado congruente a 21 módulo 5. ¿Cierto? Esa es la congruencia que uno quiere resolver. ¿Mm? Pero el 21 en módulo 5 es lo mismo que 1 módulo 5. Esto significa, por lo tanto, de acuerdo a la propiedad que acabamos de ver, que el símbolo 21 sobre 5 es lo mismo que el símbolo 1 sobre 5.
Y el símbolo 1 sobre 5 vale 1. Porque la congruencia x cuadrado igual 1 se puede resolver, claramente se puede. El 1 mismo es solución de esa congruencia. ¿Está claro eso? Y el Sí, 4, correcto, el 4 también es solución. Sí, sí, porque el 4 es menos 1. Tiene que ver exacto. con lo que habíamos hablado en algún momento. Si está bien el comentario, voy a complementarlo un poquito más. Les recuerdo que cuando hay solución siempre hay dos, ¿cierto? Porque vienen en parejas. Si el 1 es solución, el menos 1 también, ¿cierto? Si el, no sé, el 5 es solución, el menos 5 también, ¿no? En este caso, claro, el menos 1 es lo mismo que 4. Entonces vienen en pareja, son esos dos, en paquetito. Ya. Otra forma de hacer este mismo ejercicio, ¿no es cierto? Sería ocupando la otra propiedad que acabamos de ver del símbolo de Legendre. Es decir, como tú sabes que el 21 se descompone como 7 por 3, esto es lo mismo entonces que el 21 sobre 5 es lo mismo que multiplicar el 7 sobre 5 por el 3 sobre 5. ¿Sí? Observe que es lo mismo. Y entonces, claro, descompongo, aplico la propiedad número 2 que acabamos de ver. Y esta congruencia entonces está relacionada con x cuadrado congruente a 7 módulo 5. Y esta otra de acá es x cuadrado congruente a 3 módulo 5. ¿Sí? Si yo lo intento resolver de esta otra forma, que va a ser más largo, pero si lo intento resolver así, tendría que entonces ahora estudiar estas dos congruencias que están en rosado, estudiarlas por separado, ¿no? Y ver si es que estas cosas se pueden resolver o no. Y una vez que veo si se pueden resolver o no, lo reemplazo en la fórmula y voy a tener el símbolo Legendre que ando buscando. Sí, ese sería otro método para resolver este ejercicio. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿Lo puedo repetir, profe? No me quedó del todo claro. Ya. Esta es otra forma de resolver el mismo ejercicio, ocupando la otra propiedad que acabamos de ver, ¿no? Que el símbolo es multiplicativo. Entonces, como el símbolo se descompone en 7 sobre 5 y 3 sobre 5, yo tendría que estudiar estas dos congruencias por separado, esa y esa. Y estudiar si es que esta se puede resolver o no, y ver si es que esta se puede resolver también o no. ¿Mm? Una vez que yo sé si se pueden resolver o no se pueden resolver, significaría que yo he calculado los dos símbolos de Legendre, el 7 sobre 5 y el 3 sobre 5. ¿Sí? Y una vez que están calculados, los multiplico y obtengo el que ando buscando, ¿no es cierto? Ya, vale, vale, vale. Eso es Pero, otro método para resolver el ejercicio. Dime. sí, pero si es que, ya sé, pues si se pueden resolver, ¿uno tiene que ser la pareja del otro o eso es indistinto? ¿Cómo eso? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, antes que la compañera Roxana dijo que solución era uno y además el 4 vienen a pares. Ya, en este Sí. caso, cuando los descompongo, las soluciones en sí deberían ser como esa solución a pares que viene. No. Ah, ya, vale, No. Estas dos congruencias no tienen nada que ver entre ellas. No, son totalmente ya. independientes. Oh, vale. Ya. Gracias. Ujú. Sí, eso igual es interesante si pudieran resolver estas congruencias. Eh, yo creo que no son resolubles, de hecho. Ninguna de las dos, creo yo. No sé, Y habría según yo que... tampoco. Ya. Entonces, si ninguna es resoluble, es porque, claro, ambos símbolos de Legendre valen menos uno. Entonces tendría esto, ¿no? Menos uno por menos uno, que vale uno. El mismo resultado que habíamos calculado recién del otro método. Ya tiene dos formas de hacer el mismo ejercicio. Ahí usted tiene que ver siempre cuál le conviene más. ¿Ya? Ahora, aún así necesitamos más
herramientas para calcular el símbolo de Legendre. Todavía nos faltan un poco más, ya que era lo que le estaba comentando. Falta un poquito más. En particular, siempre viene bien saber estos dos. ¿Cuánto vale el menos 1 sobre P? ¿Y cuánto vale, si es que tú pudieras plasmar una fórmula para eso, independiente del primo P, y cuánto vale el 2 sobre P? Estas dos, si es que uno logra obtener fórmulas para estos, todo lo demás viene mucho más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, mire, no sé si quiero calcular el símbolo de Legendre, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo así al azar. 2371 sobre 19, por ejemplo. Ya. Pero más aún le voy a poner dificultad extra y voy a poner menos 2371 sobre 19. Entonces, en ese caso, uno lo separa al tiro al menos 1 sobre 19, ¿no? ¿Sí? Cuando tengo un número negativo, siempre viene bien saber cuánto vale el menos 1 sobre el primo. Si yo llegara a tener esta fórmula ya hechita, la aplico aquí y listo nomás, ¿no? Igual que el 2 sobre P, porque si uno tiene para un número par, le aplica el primo, separáis el 2 y aplicáis esta fórmula. Entonces, estas dos en particular son súper importantes para calcular símbolos de Legendre. Menos 1 sobre P y 2 sobre P. ¿Ya? Ambos tienen una fórmula, de hecho. ¿Ya? Le voy a anotar entonces, el menos 1 sobre P se puede calcular así. Bueno, va a valer 1 o menos 1, depende del primo. ¿Ya? Vale 1 si es que el primo es congruente a 1 en módulo 4. Y menos 1 si es que no, es decir, que es congruente a 3 en módulo 4. Lo del 2 sobre P. Ah, ya, perfecto. El 2 sobre P, bueno, igual se lo voy a dar en todo caso por si lo necesita. Ya, se lo voy a dar. Vamos a ver las demostraciones de estos hechos también. El 2 sobre P se puede calcular así. 1 o menos 1 depende también del primo, pero esto es mucho más complicado. Es si es que el primo es congruente a más menos 1 en módulo 8. Y en este el otro caso que es cuando congruente a más menos 5. Módulo 8. Esto ustedes si quieren lo anota como fórmula, como le parezca. Esto es un teorema, básicamente. ¿Ya? Profe, ¿es Son dos cuando teoremas. es Dime. congruente al más menos 5 o cuando no es congruente al más menos 5? Discúlpame si es cuando sí es. Ahí sí. Vale, vale, vale. ¿Por qué la particularidad de esos módulos? Eso es una muy buena pregunta y lo vamos a ver. Teorema. Sí, ¿por qué la particularidad? ¿De dónde salen estas cosas, no? ¿Por qué módulo 4? ¿Por qué módulo 8? ¿Por qué el 1 y el 3 arriba? ¿Por qué el 1 y el 5 abajo? Ya, vamos a demostrar porque no hay tiempo. Y bueno, la segunda parte, esta del 2 sobre P, requiere más teoría. Requiere otra cosa más adelante que se llama el lema de Gauss, que se lo había comentado, para demostrar ese. Así que este lo vamos a dejar como en pausa. Solamente, por el momento vamos a demostrar solamente este. Que es bien sencilla la demostración, es con el lema de... O sea, perdón, con el criterio de Euler. Ahora voy a cachar por qué aparece el P congruente a 1 en módulo 4 o no. Mira, de acuerdo al criterio de Euler, uno sabe que el menos 1 sobre P es congruente, se puede descomponer como menos 1 a la P menos 1 medios.
menos 1 a la p menos 1 medios. Entonces, como usted sabe, el menos 1 elevado a algo, tengo menos 1 elevado a p menos 1 medio. El menos 1 elevado a algo o vale 1 o vale menos 1, ¿no? Depende de qué, depende de la paridad del exponente, ¿no es cierto? Si el exponente es par, la potencia te va a dar 1. Si el exponente es impar, la potencia da menos 1. Entonces hay que estudiar cuando el p menos 1 medios es par, cuando el p menos 1 medios es impar. ¿Cierto? Eso hay que hacer ahora, entonces. Ahora, entonces, el p menos 1 medios, digamos, por ejemplo, en el caso en que sea par, el p menos 1 medio es par, sí, solo sí, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el p menos 1 medios tiene que escribirse de esta forma, ¿no? 2 por k, para algún k. Lo cual es equivalente a decir que el p menos 1 es 4 por k. Lo cual es equivalente a decir que el p es 1 más 4k. Lo cual es equivalente a decir que el primo es congruente a 1 en módulo 4. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Entonces, consiste en la idea fundamental es estudiar la paridad del p-1 medios. Entonces, par sí, solo sí, es congruente a 1 módulo 4. ¿Ya? Y ese número entonces al revés, es impar, sí, solo sí, no es congruente a 1 módulo 4. Que es lo mismo que sea congruente a 3 módulo 4. Terminemos la demostración con la última parte. ¿Ya? Entonces, esto significa, voy a anotarlo entonces, conclusión. Por lo tanto, el menos 1 sobre p vale 1, sí, solo sí, el p es congruente a 1 módulo 4, que es lo que está ahí arriba, ¿no? Por último, por otra parte, ¿ya? Por otra parte, entonces el menos 1 sobre p valdrá menos 1, sí, solo sí, el otro caso, es decir, que p no es congruente a 1 módulo 4. El desarrollo es lo mismo, es la negación de lo que está escrito anteriormente, ¿no? Pero cuando el primo no es congruente a 1, eso fuerza inmediatamente que sea congruente a 3. Vamos a anotar esto. Esto es lo mismo. Es lo mismo, equivalente a decir que el P tiene que ser congruente a 3. Y esta es la demostración. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, pregunta? Sí, le creo todo, profe. Brígido. Brígido. Igual la otra parte la puedo hacer como con el p-1 sobre 2 es imparo, ¿no? Y Sí, ahí pues. me queda el chiste. Te va a aparecer el 3, sí. Claro. Correcto. Ya entonces ahí Profe, tengo estoy. una pregunta. Dime Perdón. nomás. No, dale nomás, si le No, hago no, la no. pregunta. Bueno, lo que quería decir es que con esto uno ya puede saber cuánto es el símbolo de menos 1 sobre p. Sirve, en verdad sirve harto. Ya, y vamos a ver ejemplitos el día miércoles, porque ya no tenemos más tiempo para hacer más ejemplos. Ya, pregúnteme nomás. Sí, que el, eh, vi un video, no lo quise ver entero porque duraba más de una hora, pero ¿Ya? tenía que ver justamente con esto y hacían la resolución de símbolo de Legendre de P sobre Q por símbolo de Legendre de Q sobre P es igual a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2 por Q menos 1 sobre 2. Y ahí me explotó Ya. la cabeza. Pero, y también tiene que ver con reciprocidad cuadratica. Esto es, sí, pues este es el spoiler máximo. Este se llama ley de reciprocidad cuadrática de Gauss, que es el teorema grandote que hay que llegar al final.
Sí, pues Ah, ese es el teorema que hay que llegar al final. Sí. ya, sí, sí lo vi, me explotó la cabeza. Esta cuestión es tan importante porque permite dar vuelta a los primos. ¿Mm? Es una cosa bastante milagrosa. Bueno, hablemos un poquito de eso y terminamos la clase. Es una cosa súper milagrosa porque tú sabes que el P sobre Q tiene relación con la ecuación cuadrática x congruente a P módulo Q. Perdón, puse P módulo P, P módulo Q. Mientras que este símbolo de Legendre está relacionado con el otro, que es al revés. X congruente a Q módulo P. Lo que dice la ley de reciprocidad cuadrática es que podéis como intercambiar el módulo con el número que está al lado de la derecha de la congruencia, ¿no? Hay una especie de, por eso se llama reciprocidad, de hecho, porque permite dar vuelta a las cosas. ¿De qué manera? Precisamente con esto, con ese menos uno a la p menos uno medios que está ahí. ¿Ya? Entonces, en particular, no sé, por ejemplo, para un ejemplo de esto que lo vamos a demostrar igual más adelante, pero uno puede relacionar, no sé, el 5 sobre 23 tiene alguna especie de vínculo mágico con el 23 sobre 5. ¿Mm? ¿Hay algún vínculo mágico entre tener un primo por arriba y un primo por abajo o darlos vueltas? ¿Mm? Y eso es súper, súper útil, muy útil. Ya, pero eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? Cada día más impresionado con Gauss. Gauss hizo de todo, es de los matemáticos más cuáticos de la historia. Sí, un bandido. No sé dónde sacaba tanta cosa en su mente. Sí, es personaje ilustre. Bueno, cuídense entonces, que estén bien, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Ya, bro, que te he hecho.